Hola a todos, hoy estamos acá nuevamente por este canal porque queremos enseñarles algunas cosas interesantísimas que tenemos en el website de inmigración. Como saben, hemos venido informándoles acerca de muchas cosas que guardan relación con la inmigración en los Estados Unidos. Lo primero que tengo que decirles es que este video no constituye ningún tipo de asesoría jurídica, simplemente hacemos eco de la información que está prevista para cualquier usuario en la página web del Servicio de Inmigración, pero que necesita que alguien pues les indique de qué se tratan y cómo utilizarlas. Nosotros siempre hablamos de las herramientas. En esta oportunidad quiero hablar de una herramienta muy específica que es la herramienta para hacer solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos cuando tenemos un proceso en curso y vemos que algo está pasando y necesitamos hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de solicitud relacionada justamente con esa petición que estamos haciendo. Entonces, estamos acá en el home de la página web y acá donde dice Tools, bueno, se los voy a poner en español para que puedan entender aquellos que no hablan o escriben o leen inglés. Entonces, aquí donde dice herramientas, le vamos a dar clic. Seguidamente, acá otra vez le damos a otro clic a donde dice herramientas y recursos de USCIS. Y estando ya acá, vemos muchas herramientas de las que le hemos hablado anteriormente y que también vamos a seguir desarrollando en otros videos, pero de las que nos vamos a referir en este momento es la herramienta del e-request. Esta herramienta tiene varias ventanitas y depende de la ventanita que vayamos a utilizar, cada una tiene una función diferente. Por ejemplo, tenemos la herramienta para hacer un reclamo cuando consideramos que un tiempo está fuera de los tiempos normales de procesamiento. Para usar esta, primero tenemos que utilizar anteriormente otra que les voy a mostrar en un momentito. También tenemos acá en la segunda ventana cuando no se recibe algún tipo de notificación por el correo postal en físico. También cuando no hemos recibido por correo postal en físico alguna tarjeta de beneficio, como lo es el permiso de trabajo o solicitud de autorización de empleo, o por ejemplo también la tarjeta de residencia permanente. También acá tenemos otra que es cuando no se ha recibido algún documento por correo postal para hacer acomodaciones para citas. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de discapacidad, puede solicitarle al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que tome las previsiones convenientes para asegurar que se lleve a cabo el fin para el cual está siendo citada la persona a través de ciertas acomodaciones que pueden facilitar su visita a esa oficina, ¿ok? Luego, errores tipográficos que necesitamos corregir. Esto es sumamente común. Muchas veces hemos cometido algún error, ¿verdad? Al completar un formulario y necesitamos que se corrija ese error o a lo mejor el Servicio de Inmigración nos mandó una notificación y nosotros verificamos que efectivamente hay un error allí. Es posible que si hay un error allí, a lo mejor quizás, por ejemplo, una tarjeta de beneficio salga con ese error o posiblemente hay algún error en el formulario. Entonces allí es donde nosotros podemos hacer uso de esta herramienta para pedir a inmigración que nos corrija esto. Entonces, dicho esto, yo les voy a empezar a enseñar cómo se utiliza cada una. Es muy sencillo, pero posiblemente la mayoría de ustedes no sabe cómo hacerlo. Si vamos a utilizar la herramienta para hacer un reclamo porque consideramos que nuestra solicitud está fuera de los tiempos normales de procesamiento, entonces le damos acá. Para utilizar esta, primero tenemos que utilizar otra que les voy a mostrar porque si utilizamos esta y resulta que el caso sí está dentro de los tiempos normales de procesamiento, lo que va a pasar es que nos van a responder, su caso está dentro del tiempo normal de procesamiento. Por eso tenemos que asegurarnos antes que efectivamente esté fuera de los tiempos regulares de procesamiento. Para esto vamos a irnos atrás rapidito y vamos a mostrarles aquí la herramienta de los tiempos de procesamiento de casos, que es también una herramienta muy, muy útil. Le damos clic y nos va a llevar a esta ventana. Aquí vamos a buscar el formulario por el cual estamos solicitando que nos diga cuál es su tiempo regular de procesamiento. Vamos a buscar, por ejemplo, el I-821 solicitud de estatus de protección temporal. Acá vamos a seleccionar la categoría y supongamos que sea una inscripción, vamos a suponer que sea reinscripción para El Salvador. Entonces seleccionamos aquí y nosotros tenemos que escoger cuál es la oficina que está procesando ese caso.
¿Dónde vamos a ver la oficina que está procesando ese caso? Cuando les llega el formulario I-797C, que es donde nos están notificando, por ejemplo, que nuestro caso se está procesando, allí nosotros en la parte inferior de esa notificación vamos a conseguir lo que es la oficina que está haciendo el trámite. Supongamos que la oficina sea la de Nebraska, le damos aquí y seguramente de inmediato esto se nos va a poner de otro color, vamos a darle obtenga el tiempo de procesamiento y nos dice que el 80% de los casos son completados en 16 meses. ¡Wow! Una barbaridad, pero bueno, eso es lo que hay. 16 meses. Podemos probar con otra oficina, supongamos que la oficina que nos tocó no es la de Nebraska, sino que en la I-797C nos están diciendo que la oficina que nos toca es la oficina de Texas, le damos acá, obtenemos el tiempo de procesamiento y nos dice que el tiempo de procesamiento en el 80% de estos casos son completados en 7.5 meses. Bueno, muchísimo mejor que el de Nebraska. Pero nosotros no escogemos la oficina la escoge el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dependiendo del lugar donde viva el solicitante. Entonces, eso solamente lo vamos a saber cuando nos llegue esa notificación donde nos dice que nuestro caso está siendo procesado. Allí es cuando vamos a poder saber cuál es la oficina que está procesando. Entonces, 7.5 meses. Resulta que ya han pasado 8 meses y medio. Y ya yo revisé esto, no me llegó mi notificación donde me hablan si se aceptó o no se aceptó mi solicitud, si fue aprobada o fue denegada. Entonces, ahora sí, yo digo, pasaron 8 meses y medio, no tengo ninguna respuesta de inmigración, voy a hacer un e-request. Me voy para acá otra vez y empiezo entonces a completar mi e-request. ¿Cómo lo hacemos? A través de este formulario muy sencillo que vamos a llenar. Vamos a completar uno, bueno, o empezar a completar uno para que más o menos vean de qué se trata. Vamos a poner aquí un número real que no lo van a ver ustedes, por supuesto, porque obviamente no podemos dejar descubierto pues lo que es una información que es confidencial. Entonces aquí ponemos esto, vamos a ir poniendo el número. Entonces vamos colocando aquí el número. Aquí ya nos sale que se trata de un formulario de 821 automáticamente, inclusive nos sale cuál es la fecha en que está haciendo, en que se sometió este formulario. Le damos ahora el subtipo, vamos a buscar, hablamos que era El Salvador de registración. Aquí vamos a poner el nombre de la persona, el segundo nombre y el apellido de quién, del solicitante. ¿Ok? Luego vamos a poner aquí su fecha de nacimiento, ponemos aquí su alien number. Por cuestiones de tiempo no vamos a llenarlo completo, pero es una información muy básica la que tienen que colocar. Si la persona es miembro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? O es esposa de algún miembro de las Fuerzas Armadas, se marca acá. Luego ponemos acá el mailing address, es decir, la dirección de correspondencia de la persona. Ponemos aquí el número de la calle y el nombre. Seleccionamos si se trata de un apartamento, un piso o una suite, el número de la unidad sí la tiene, ¿verdad? Y todo esto es opcional, pero esto de aquí arriba sí hay que completarlo completamente. La ciudad, aquí nos dice el estado, nos da como el menú de estados, el zip code y dice que cuál sería la última acción tomada. Entonces, bueno, vamos a poner que la última acción tomada fue, yo recibí la notificación de USCIS acerca de que ellos recibieron mi aplicación. Esa fue la última acción tomada. Ya después de ahí, por ejemplo, no ha pasado más nada. Si, por ejemplo, fue que le llegó una notificación para poner huellas, usted fue y colocó huellas, usted tiene que poner allí. Yo fui y coloqué huella. Esa fue la última acción tomada. Ponemos aquí el correo electrónico de la persona, ¿verdad? Porque aquí dice en orden de recibir una respuesta de USCIS y la confirmación de la solicitud que usted está haciendo. Entonces dice, la forma fue completada ¿por quién? Bueno, fue completada, por ejemplo, por el aplicante o peticionario. Si se trata de un abogado o un representante acreditado ante USCIS, entonces sería un representante legal. Y si se trata, por ejemplo, de un padre que está, o una madre que está haciendo esta solicitud en nombre de un niño menor de 14 años, entonces aquí tendríamos que poner esta opción. ¿Ok? Entonces, cuando ponemos esta opción, tenemos que poner el primer nombre y el apellido de quién, del representante legal. Si se tratara, por ejemplo, de un representante legal, entonces nos daría acá también la opción, no solo para poner el nombre y el apellido de ese representante legal, sino el nombre de la firma o de la organización si se trata de un representante acreditado. ¿Ok?
Entonces, bueno, generalmente lo va a hacer el aplicante o peticionario, entonces ponemos aplicante o peticionario, no quiere decir que las otras dos representaciones no se puedan utilizar, obviamente sí, los abogados también lo hacen los representantes acreditados, pero muchas veces quien lo hace directamente es el aplicante, y por eso es que ahora mismo se los estamos enseñando. Luego acá les va a hacer un chequeo de seguridad, simplemente poner estos números y nombres que aparecen acá, y luego inmediatamente le van a dar a someter y ya quedó sometida su reclamo o su solicitud ante USCIS. Sí, les repito, si no pasaron anteriormente por lo que es la otra herramienta, que es la de los tiempos de procesamiento, y mandaron esto dentro de los tiempos de procesamiento regulares, entonces le va a responder, usted está dentro de los tiempos normales de procesamiento. Si no es así, si ya usted utilizó esa herramienta, se dio cuenta que no, que está fuera de los tiempos normales de procesamiento y hace esto, entonces va a recibir una respuesta de inmigración acerca de su caso y esto realmente da muy buenos resultados, ¿ok? Luego de esto, ¿verdad? Les quiero enseñar la herramienta, por ejemplo, cuando no se recibió una tarjeta, que es muy común, por ejemplo, una solicitud de empleo y no recibieron su tarjeta, o una solicitud de residencia permanente y no se recibió la tarjeta de residencia permanente. Pueden utilizar también esta herramienta, ¿verdad? Entonces, en este caso, es lo mismo, seleccione la forma, obviamente aquí la forma va a ser el formulario supongamos que sea I-765 una solicitud de autorización de empleo, le va a decir que seleccione el subtipo, entonces vamos a suponer que lo estemos haciendo por un asilo pendiente, categoría C8, ponemos aquí el número de recibo, la fecha en que fue enviada esta solicitud, el nombre del aplicante, el segundo nombre, el apellido, y luego acá la fecha de nacimiento, el alien number, si es o no miembro de las Fuerzas Armadas, el mailing address, que es donde vamos a recibir la correspondencia relacionada con esta solicitud. Luego igual como lo hicimos anteriormente, luego de esto nos va a preguntar el tipo de tarjeta y tú tienes que seleccionar el tipo de tarjeta. En este caso estamos hablando de una tarjeta de autorización de empleo. Ponemos acá tarjeta de autorización de empleo. Y luego ponemos acá la última acción tomada y pues aquí podemos poner como en el caso anterior, por ejemplo, que se trata de que recibimos solamente la notificación o de repente igual si fuimos a colocar huellas. Lo que sea la última acción que se haya tomado en este caso, hay que colocarlo acá. Que la haya tomado inmigración, obviamente, ¿no? El email, quien completó, ya les expliqué esto, el chequeo de seguridad y someter. Y ya tenemos, por ejemplo, en el caso de que no hayamos recibido una tarjeta de beneficio. ¿Como cuál? Como el permiso de trabajo o la tarjeta de residencia permanente. Luego vamos a buscar uno, por ejemplo, acá, que es el de errores tipográficos, que también es muy, muy común. Entonces, el de errores tipográficos, vamos a colocar aquí. Entonces, el formulario, estamos trabajando hace ratito con el I-821, por ejemplo, ponemos el subtipo, bueno, se trata de una registración del Salvador, el número de recibo, la fecha del recibo, igual todo, el nombre del aplicante, la fecha de nacimiento, el NIN number, el mailing address, que es donde vamos a recibir la correspondencia, la ciudad, el estado, bueno, todo como lo hemos visto en los dos formularios anteriores. Entonces nos dice qué tipo de error tipográfico. Entonces vamos a poner acá que se trata, por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando en dónde tenemos, qué es lo que tiene el error tipográfico. Vamos a decir que el error tipográfico lo tiene, por ejemplo, aquí vamos a poner other, porque si por ejemplo hubiésemos puesto que es la N400, pudiéramos colocar aquí, bueno, resulta que me llegó mi certificado de naturalización y tiene un error, ¿verdad? O resulta que me llegó un permiso de reingreso a los Estados Unidos y también tiene un error, o un documento para refugiados, un documento de viaje para refugiados y trae un error, o por ejemplo se trata de un Advance Parole también, que es un documento de viaje para salir y reingresar a los Estados Unidos. Entonces vamos a suponer que se trata de un Advance Parole. En este caso, ¿verdad? O mejor dicho, en este caso tenemos que poner other porque no se trata de ninguno de estos porque estamos hablando de una I-821 que de pronto nos dimos cuenta que viene con un error porque en la notificación aparece un error o porque nos dimos cuenta que en el formulario colocamos un error. Entonces le damos aquí a other
y ponemos el error que colocamos. Por ejemplo, colocamos mal el nombre de la persona, se nos fue con una letra que no era la que correspondía. Nos pone aquí que coloquemos la corrección, error acá, corrección acá. Ponemos aquí, por ejemplo, el email de la persona para recibir, lo mismo que hemos venido diciendo anteriormente, quién está completando esto, el checo de seguridad y le damos a someter. Pero, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo acá, ¿verdad? Supongamos que se trata, por ejemplo, de la forma N400 que les dije anteriormente, la forma N400, que es la solicitud de ciudadanía y naturalización. Aquí mismo lo vamos a ver. Luego ponemos aquí el número de recibo, la fecha en que se completó, los datos que ya sabemos que hay que colocar, que son los datos personales, la dirección. Y aquí entonces en este caso vamos a poner, por ejemplo, que hay un error en el certificado de nacimiento. Describimos cuál es el error, de pronto el apellido le vino incorrecto, el nombre, o vinieron intercambiados, o una letra que no es la que correspondía, tiene un error en el apellido, en el nombre. Ponemos aquí la corrección y llenamos lo demás como les acabo de enseñar, le damos a someter y entonces ya estamos pidiendo a la inmigración que nos corrija un error, por ejemplo, en un certificado de ciudadanía. Y aquí tenemos otros ejemplos de que podemos corregir. La tarjeta de residencia permanente, bueno, acá el certificado de naturalización, un documento de viaje, un documento de reingreso. Y bueno, en Other ponemos otro tipo de errores que hayamos tenido que no sean los que están aquí detallados. Y esto es súper, súper útil porque aquí ya podemos corregir esos errores tipográficos. Otro que también podemos dar como ejemplo, por ejemplo, podemos utilizar cuando no recibimos un documento por email, entonces, vamos a hacer el de la acomodación, que también es interesante, pero vamos a hacer este también para que vean cómo se hace. Igual seleccionamos la forma, entonces vamos a poner que es un I-130, que es una solicitud de petición familiar de un residente o de un ciudadano americano. El subtipo, bueno, vamos a poner que es un ciudadano americano que está solicitando un hijo no casado o, o una hija no casada por encima de los 21 años. Ponemos aquí el número de recibo, la fecha en que se completó, todo lo demás igual, aplicante, cuál es su nombre, su segundo nombre y su apellido, la fecha de nacimiento, el alien number, el mailing address, todo esto lo vamos a pasar porque ya sabemos cuál es el tipo de noticia que no recibió. Pues, por ejemplo, no recibí un appointment para colocar las huellas, o no recibí una solicitud de evidencias adicionales que me estaban pidiendo y me llegó la denegación porque supuestamente no la recibí o me enteré de alguna otra manera. En fin, entonces provea la última acción, proveemos la última acción y lo demás es todo igual. Entonces, estas son las solicitudes que podemos hacer ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos con referencia a un caso. Por ejemplo, las acomodaciones que también les dije anteriormente, ponemos aquí igual el número de la forma, ¿ok? Pongamos I-765, el subtipo, colocamos el subtipo, un ajuste por categoría C9, por ejemplo, que es por petición familiar, el número de recibo, la fecha, todo lo demás va igual, exactamente igual como les acabo de decir, y aquí nos dice cuál es la incapacidad de la persona. Seleccione una. Bueno, ponemos, por ejemplo, que la persona supóngase, tiene problemas de movilidad, colocamos acá, ¿verdad? De cuál es la acomodación que necesitamos para la persona, o por ejemplo, colocamos la persona que a lo mejor es sordomuda, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un intérprete de señas, la fecha del appointment, ¿verdad? Vamos a poner que, por ejemplo, es esta fecha que está acá, la hora, aquí nos pone la hora, la locación, y aquí ponemos la localidad donde vamos a tener la cita. Y pues nada, regularmente nosotros vamos a ver esta localidad en el I-797 que nos están enviando, donde nos dicen que tenemos una cita. Allí es donde nosotros vamos a poder ver la dirección de la oficina de inmigración a donde tiene que acudir la persona. La colocamos acá
Lo demás es completamente igual como les he venido enseñando. Le damos a someter y ya lo tenemos listo. Y entonces ya se sabe que la persona necesita, ¿verdad?, un intérprete de lenguaje de señas para poder hacer su entrevista, ¿ok? Para poder asistir a su cita. Y bueno, estas son, yo creo que ya les dije casi todas. Creo que me faltó solamente esta, pero es prácticamente lo mismo. No se recibió alguna notificación. Ah, esta creo que fue la que exactamente vimos hace rato. Pero básicamente de esta manera se llenan los formularios para hacer cualquier tipo de solicitud ante el Servicio de Inmigración y de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Así, de esta manera, se hace un request, ¿verdad? Un inquiry o un reclamo ante inmigración por algún tipo de problema que podamos tener relacionado con todo lo que aparece en estas ventanitas. Errores tipográficos, acomodaciones de citas, no se recibió un documento por email, no se recibió una tarjeta, no se recibió una notificación y un tiempo y un caso fuera de los tiempos normales de procesamiento. Esto funciona muy bien, se los recomiendo, nosotros lo hemos utilizado muchísimo aquí en el instituto, así que a utilizarlo cuando tenemos algún tipo de problema relacionado con todo esto que les acabo de mostrar. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy para ver este video. Te vamos a pedir que le des like para que llegue a más personas que necesitan este tipo de información. Suscríbete a nuestro canal, ¿verdad? Para que puedas tener más información como esta y dale a la campanita para que se active cada vez que tengamos un video nuevo que te pueda interesar y así compártelo también con el resto de las personas a quienes pueda interesar la información y bendice muchas vidas. Siempre decimos, no seas consumidor de información, por favor compártela y así como tú has sido bendecido con este video, pues también bendice muchas vidas. Hasta una próxima oportunidad.